El desayuno. La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor cero por el desecho. No necesariamente debe ser odorífica, repugnante e indeseable. Eso depende del origen y composición de esta. La basura la podemos clasificar según su composición. Residuo orgánico, todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo, hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar. Residuo inorgánico, todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural. Por ejemplo, plásticos, telas sintéticas, etc. Residuos peligrosos, todo desecho ya sea de origen biológico o no que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial. El desayuno. Encuentro de organizaciones de mujeres y autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Las expectativas, los sueños que como mujeres del departamento tenemos para el cumplimiento de nuestros derechos. Son 5 ejes de la agenda política de las mujeres y habla de la democratización del poder y la participación política de las mujeres, el desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y la nueva institucionalidad. Habla de las garantías y condiciones para ejercer un derecho a vivir una vida libre de violencia y la autodeterminación del cuerpo de las mujeres, la autonomía económica de las mujeres. La priorización significa que son las aspiraciones más concretas que estamos pidiendo que los asambleístas y las asambleístas ayuden, contribuyan para que sean efectivas. Mi persona como presidenta de la Comisión de Géneros Generacionales voy a fiscalizar y voy a hacer énfasis en que se cumplan las demandas de la plataforma de la violencia contra... El desayuno. Que se escuche a un protagonista importante del desarrollo, al principal generador de empleo en el país, pero además, hay que decirlo con todas sus letras, al sector legal y formal del país. Expectativa por la reunión que sostendrán esta tarde el sector empresarial con el presidente Morales para explicar su realidad del por qué no podrían realizar el pago del segundo aguinaldo. Si nosotros miramos las utilidades de la empresa, ahora que están pagando todas las empresas el impuesto a las utilidades, van a haber una caída que ha habido de las utilidades de las empresas, la mayoría, todas ellas. Y eso muestra claramente que vamos a tener menor inversión hacia adelante por parte de nuestra industria, porque gran parte de las utilidades las reinvertimos. Y más encima se han elevado los costos de producción. Si bien manifiestan su disposición a tener que cumplir la norma si es que así lo determina el Ejecutivo, manifiestan que los problemas vendrían más adelante. Si bien hay una normativa legal que nos dice que tenemos que pagarlo, lo vamos a hacer. Pero las consecuencias vendrán posterior, porque es un sector que está por 2 años golpeado. Pero ¿cuál sería el planteamiento que llevan hacia la ciudad de La Paz los empresarios de Santa Cruz? La flexibilización del pago puede ser una solución, pero reitero que el gobierno dé las facilidades para honrar ese compromiso por una parte, pero que vea hacia el mediano y el largo plazo cuáles van a ser las consecuencias. Manifiestan que ante la evidente crisis que ya comienza a sentirse, debe profundizarse las alianzas público-privadas para poder afrontar esta situación. Es el momento de sentarnos y hacer alianzas público-privadas para revertir esta situación. El desayuno. El rector de la UNEFA, Mayor General Luis Quintero, obligó a los profesores y trabajadores de esa universidad a recolectar votos para el oficialismo de cara a los comicios legislativos de Venezuela del próximo 6 de diciembre.
El presidente Juan Manuel Santos ofreció a las FARC un cese de fuego bilateral desde el 1 de enero. Esto en el marco de las negociaciones de paz que lleva adelante el mandatario en Cuba con el grupo narcoterrorista. El Partido de los Trabajadores de la presidenta Rousseff solicitó a la justicia electoral la apertura de una investigación sobre las finanzas del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Según el oficialismo, hay indicios de que no declaró todo el dinero recaudado. El régimen iraní se suma a las conversaciones internacionales sobre la crisis en el país del dictador Bashar al-Assad, apoyado por Teherán, Rusia y Hezbollah. El canciller Mohammad Javad Zarif viajará el viernes a Austria. El jeque Salman, uno de los candidatos a presidir la FIFA, está acusado de crímenes contra la humanidad. Salman declaró que estas son acusaciones falsas. El desayuno. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se diagnostica por primera vez en el embarazo, debido a la presencia de glucemia alta en la madre. Se habla de diabetes gestacional cuando hay un aumento del azúcar en sangre en las mujeres después de las 20 semanas de embarazo. Generalmente no hay una causa conocida, pero se da más en pacientes que son mayores de 35, en pacientes que tienen obesidad, también en pacientes carenciales que son desnutridas, puede darse un aumento del azúcar en sangre. Hay ciertos antecedentes que hacen sospechar de una diabetes durante el embarazo. Por ejemplo, una paciente que haya tenido un recién nacido con un peso superior a los 4.000 gramos, ¿sí? Una mujer que sea abortadora habitual, que pierda muchos embarazos, sino que no pueda llegar a los 9 meses. Una mujer que haya tenido con malformaciones congénitas. La diabetes gestacional suele ser peligrosa porque afecta a la madre y al bebé, pudiendo causar secuelas en ambos. A la mamá, sí, normalmente se la trata y generalmente desaparece después del embarazo, pero muchas pacientes de estas ya quedan con diabetes de por vida, ¿no? Que es una complicación. Y en el bebé tenemos la complicación de que el bebé es un feto grande, pesa más de 4 kilos, pero es un niño frágil, porque como él necesita mayor cantidad de glucosa, o sea, necesita mayor alimentación, porque si no, este nivel de glucosa disminuye tanto que puede causarle la muerte. Al menos el 7 u 8% de las mujeres en Santa Cruz padecen de diabetes gestacional, y estas son las recomendaciones de los especialistas para tratarla. Recomendaciones en general, en la primera consulta prenatal, nosotros lo que hacemos es pedirle todos los laboratorios de rutina. Dentro de estos se le toma glicemia. Entonces, si nosotros vemos que la paciente está en el límite o en un límite superior, lo que se recomienda es que hagan dieta. Una dieta a base de verduras, que sea baja en carbohidratos, que disminuyan la cantidad de azúcar, que eviten las colas y todas esas cosas. En una mujer que ya la detectamos, muchas veces se utiliza la insulina NPH, que es la insulina cristalina. Durante el embarazo, la principal condición es hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico de diabetes durante el embarazo no se hace solo con la glicemia en ayunas, sino que hay que hacer otras pruebas mucho más específicas para detectar la diabetes. Porque para mala suerte de las mujeres, la diabetes durante el embarazo no se presenta con la misma signo-sintomatología que la mujer no embarazada. Por lo tanto, el diagnóstico se hace en base a datos epidemiológicos y a pruebas especiales que uno realiza durante la gestación. ¿Cuáles son los síntomas específicos en esta diabetes durante el embarazo? Y si es que esta prueba de la diabetes se hace por rutina o es que la mujer debe pedirla, ¿cómo debe detectarlo? Durante el embarazo no hay las mismas signos sintomatología de la mujer no embarazada. Generalmente la mujer no embarazada empieza a tener mucha sed, a comer mucho, en cambio en el embarazo no se presenta, o sea, esa es la dificultad clínica por la que casi no se hace el diagnóstico de diabetes y embarazo, ¿sí? Entonces nosotros nos guiamos por los antecedentes de la paciente
¿sí? Y por las pruebas especiales que uno realiza en el laboratorio, como la hemoglobina glicolizada, como la curva oral de tolerancia a la glucosa. Lo más importante es realizar los controles correspondientes. Si la diabetes es detectada a tiempo y se toman las precauciones necesarias, sobre todo en la alimentación, se reducirán los daños tanto para el bebé como para la madre. El desayuno. En época de fin de año y a la intensa temporada de calor, el consumo de energía eléctrica se ha incrementado en el departamento de Santa Cruz. Se ha incrementado en relación al año pasado, pero eso es algo normal porque la demanda siempre va creciendo. El año pasado tuvimos una máxima demanda de 537 megavatios. El jueves 22 hemos llegado a tener 552 megavatios. Que ha sido lo máximo que hemos tenido en este año. Santa Cruz consume el 40% de toda la energía eléctrica que se produce en el país. Sin embargo, y a pesar del incremento en el consumo, la generación de energía está garantizada. Debemos estar todos tranquilos, ya que la oferta de generación está muy por encima de lo que está establecido que debería ser. ¿Ya? Entonces la demanda puede subir, que la oferta hay energía, entonces debemos estar tranquilos, no van a haber cortes por ese motivo. Estas son las recomendaciones que da la Cooperativa Rural de Electrificación para regular el consumo. Que apaguen los focos que no estén utilizando, ¿no? Que las planchas, por ejemplo, que traten de planchar una sola vez al día, que junten la ropa para planchar una sola vez al día, que no estén planchando una prenda en la mañana, otra prenda en la tarde, eso sí también tiene su desperdicio de energía, ¿no? Además, es muy importante también los consumos en el horario pico, ¿no? Las horas más altas de consumo son de 6 a 9 de la noche y es cuando más se debe cuidar de no desperdiciar. El desayuno. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. Al igual que el año pasado en la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos e Israel se opusieron a levantar el bloqueo económico contra Cuba. La Casa Blanca lamentó que el texto presentado por La Habana no refleje los avances de las relaciones. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, lamentó la tardanza del fiscal Franklin Nieves, quien huyó de Venezuela y denunció presiones del gobierno tras la condena al líder opositor. Tintori expresó que el daño ya está hecho. Las formaciones independentistas presentaron un documento donde acordaron comenzar la separación de Cataluña de España. El presidente Rajoy aseguró que utilizará todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance para evitarlo. Un hombre que resultó herido en el atentado a un autobús israelí registrado hace 2 semanas murió este martes en un hospital de Jerusalén. La víctima de 76 años viajaba en un bus de línea cuando 2 palestinos comenzaron a disparar y apuñalaron al pasajero. Despedir a José Mourinho le cuesta $50 millones al Chelsea. En Inglaterra aseguran que el director técnico portugués tiene los días contados y se ofreció. El desayuno. Las personas que padecen mal aliento no siempre son conscientes del mismo, ya que por lo general están habituadas a los olores. Sin embargo, resulta problemático cuando interactúan con otra y ésta percibe el mal aliento, también llamado halitosis. Según el doctor Douglas Villarruel, la principal causa es la inadecuada higiene bucal. Es un problema simple que sucede al fondo, en la parte posterior de la lengua. Resulta que esa parte posterior de la lengua, la que no llega al cepillo, está constantemente expuesta a secreciones que van cayendo desde más arriba, desde la nariz, por la parte posterior de las fosas nasales, están cayendo secreciones y esa parte de la lengua tiene invaginaciones, es decir, orificios, donde se va acumulando estas secreciones y se llena de bacterias o especímenes que proliferan ahí y dan un mal olor. Entonces, una de las recomendaciones principales que damos es que las personas, cuando se lavan los dientes, deben lavarse la lengua, pero en la parte posterior, aquella donde no se acostumbra a lavarla. No sé si han visto los cepillos de dientes, muchos de ellos en la parte de atrás tienen una gomita, entonces uno tiene que llevarlo lo más atrás que se pueda y no con fuerza, suavemente limpiar la parte posterior de la lengua. Otro aspecto muy importante para no tener mal aliento es usar el hilo dental. El lavarse los dientes con el cepillo es bueno,
pero por lo menos una vez al día, especialmente a la hora de acostarse, es bueno usar el hilo dental. La doctora Rita Medina identifica otra de las causas. Cuando uno transpira mal olor, emite mal olor, es por falta de magnesio. Cuando nosotros consumimos alimentos que son fuente de magnesio, todos esos malos olores que podemos estar emanando desaparecen. ¿Y cuáles son los alimentos que tienen magnesio? Las nueces, las almendras, las semillitas. La doctora Medina, especialista en nutrición, menciona algunos alimentos que cooperan para padecer halitosis y da un consejo para prevenirlo. Cuando uno tiene una comida que es demasiado copiosa, que tiene mucha cantidad de ajo, el ajo tiene una mala emanación, así como la cebolla. Entonces, obviamente que estos alimentos sí van a darnos mal aliento, ¿no? El ajo, la cebolla y todas estas sustancias de la familia de las liláceas. Lo que sí podemos hacer es consumir perejil, un matecito de perejil después. Por lo general es meramente higiene. Sin embargo, hay algunos casos en los que la halitosis es síntoma de alguna mayor afección en el organismo. El aliento cetónico es cuando las personas con diabetes están tan altas sus azúcares que su aliento es diferente. No es un mal olor, es un aliento generado por los cuerpos cetónicos que se forman en el organismo por el exceso de azúcar. Hay un aliento también que se da en la insuficiencia renal, que es aliento urémico se llama. Hay demasiada desecho del organismo que los riñones no los están eliminando y da un olor característico del aliento de las personas que no tiene que ver con su limpieza, sino con su estado general de salud. Este es el tip que da el especialista contra el mal aliento. Un tratamiento casero, que también generalmente le recomiendo a mis pacientes, es que pueden utilizar una cucharillita de bicarbonato en 200 ml de agua y enjuagarse la boca en las mañanas y enjuagarse la boca en las noches, y eso también va a permitir no tener un mal aliento. Si luego de seguir las recomendaciones el mal aliento no desaparece, es preciso contactar a un profesional médico para que identifique las causas. El desayuno. En la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos e Israel se opusieron a levantar el bloqueo económico contra Cuba. La Casa Blanca lamentó que el texto presentado por La Habana no refleje los avances de las relaciones. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, lamentó la tardanza del fiscal Franklin Nieves, quien huyó de Venezuela y denunció presiones del gobierno tras la condena al líder opositor. Tintori expresó que el daño ya está hecho. Las formaciones independentistas presentaron un documento donde acordaron comenzar la separación de Cataluña de España. El presidente Rajoy aseguró que utilizará todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance para evitarlo. Un hombre que resultó herido en el atentado a un autobús israelí registrado hace 2 semanas murió este martes en un hospital de Jerusalén. La víctima de 76 años viajaba en un bus de línea cuando 2 palestinos comenzaron a disparar y apuñalaron al pasajero. Despedir a José Mourinho le cuesta $50 millones al Chelsea. En Inglaterra aseguran que el director técnico portugués tiene los días contados y se ofreció a otros clubes. El desayuno. Una familia ideal está compuesto por el papá, la mamá y los hijos. Me olvidaba también de un integrante que es importante. Hablamos de nuestra mascota, que también no podía faltar en la casa. Pero ¿cómo podemos elegir la mascota ideal para nuestro hogar? Esto, según el presidente de la Sociedad Protectora de Animales, dependerá de por lo menos 5 aspectos importantes. El primero consiste en el espacio en el cual le vamos a dar a nuestra mascota en la casa. ¿Qué tamaño, qué dimensiones y dónde va a estar ubicado exactamente? Debo saber que en mi casa hay niños que posiblemente tengan que compartir y criarse. Muchas personas buscan para sus niños un compañero. Segundo, para elegir una mascota también se debe tomar en cuenta el tipo de alimento que éste necesita. Por ejemplo, no es lo mismo darle de comer a un loro como por ejemplo darle de comer a un pastor alemán. Tiene que tener nutrientes especiales, por eso la mitad de la comida que aconsejamos nosotros es la nuestra y la otra mitad tiene que ser balanceado y de calidad, que sea certificada. 3. Es importante tomar en cuenta también el tema de salud del animal.
No es lo mismo tener en casa, por ejemplo, a gatos de mascota si es que existen niños con algún tipo de alergia. Y hay gente por naturaleza que yo mismo me he sorprendido, hacen una clara diferenciación para su hogar gatos. Nosotros le llamamos gateros. Con respecto al cuarto y quinto punto, esto tiene que ver con el tipo de animal al cual podemos elegir. Por un lado, podemos elegir aves u otro tipo de animales acuáticos. O por otro lado, comúnmente se elige a perros. Pero estos también se deben de tomar en cuenta qué tipo de raza es la que es aconsejable para llevar a la casa. Por ejemplo, un labrador es para los niños, pero no puede ser otro perro que no tenga características. Por ejemplo, un pastor para un niño es un poquito torpe, digamos, no es un perro bien grande. Para muchas personas, por ejemplo, prefieren animales pequeños de mascota, ya que según ellos son menos complicados de criar. Sí, me gustan las aves, me gustan los perros, pero en especial el ave para ver si es menos cuidado para la gente, para uno que trabaja. Bueno, fue a petición de mi princesa en realidad, ¿no? Que ella quería un pececito, entonces ella fue la que eligió en realidad. De seguro usted ya eligió con todos los consejos que le dimos una mascota preferida. Yo también elegí la mía. Les presento a Chow Chow. Es un perro chino que tiene la lengua azul y que de seguro realmente en mi casa lo van a querer mucho. El desayuno.